Vamos a empezar con algunos ejemplos un poco más raros, ¿sí? En esta clase para darle continuidad a la clase anterior, ¿sí? Vamos a mirar, voy a poner el ejemplo 2 ya que habíamos empezado con el ejemplo uno, ¿sí? Y vamos a tomar, por ejemplo, f de x y z. Vamos a poner, por ejemplo, x más y z cuadrado. Esto es obviamente una transformación que va de R3, ¿sí? A R2. ¿Está bien? Esta es una transformación y nos preguntamos si es una transformación lineal o no es una transformación lineal, para lo cual vamos a verificar las dos condiciones. Para no confundir con la notación voy a ponerle condición 1 así, con una y a la otra le voy a poner 2i. Entonces lo que queremos verificar es que eh, f reparte sumas, ¿sí? Así le vamos a decir. La primera condición lo que me dice es que para todo b1, b2, ¿sí? En este caso de R3 ya lo voy a adaptar, tendría que pasar que f de b1 más b2 es f de b1 más f de b2. Esto es lo que quiero decir cuando digo que f reparte sumas, ¿no es cierto? Con lo cual, en este caso lo que tendríamos que hacer es tomar dos vectores de R3, ¿sí? Entonces vamos a poner tomo x y z y voy a poner ABC para cambiar la notación de R3 y calculo f de, bueno, vamos a tener que hacer x y z más ABC, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si hacemos esto, si aplicamos la definición de suma primero, de suma de dos vectores, tendríamos f de primera componente x más a, segunda componente y más b, tercera componente z más c. Muy bien, y ahora usamos la definición de f, ¿sí? Como está definida f, que es primera componente suma las dos que tenés acá, es decir, x más a más y más b, ¿no? Y la segunda componente es la tercera de estas, pero elevada al cuadrado, es decir, sería z más c elevada al cuadrado. Bueno, lo vamos a dejar así esto. Lo que nosotros calculamos acá, ¿sí? Veamos que lo que calculamos acá fue f de b1 más b2, ¿no? Y nos dio este resultado, al cual le vamos a poner puntito. Bueno, vamos a tratar de resolver ahora, o tratar de verificar ahora, f de b1 más f de b2, ¿sí? Con los mismos vectores, por supuesto, ¿no? Entonces ahora calculo f de b1, o sea, f de x y z, más f de b2, que sería abc, ¿no? Este vendría a ser b1 y este b2. Bueno, ahora vamos a usar la definición de f, ¿sí? F lo que me dice es que f de x y z es un vector de dos componentes, donde la primera es la suma de las dos primeras de acá, y la tercera, perdón, y la segunda es el cuadrado de la tercera. Más, y acá pasa lo mismo, en este caso va a ser a más b, y acá va a ser c cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, si hacemos la suma de esto, la suma de vectores, lo que obtenemos es que en la primera componente obtenemos x más y más a más b, y en la segunda componente obtenemos z cuadrado más c cuadrado. Y a esto, bueno, le vamos a poner, no sé, rombito. Ahora, si nosotros comparamos circulito con rombito, comparando esto con esto de acá, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta de algo, porque acá dice z más c elevado al cuadrado y acá dice z cuadrado más c cuadrado, ¿sí? Espero que ustedes sepan que en general no es lo mismo, ¿sí? Elevar un binomio al cuadrado que sumar los cuadrados de los sumandos que aparecen en ese binomio, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo z más c al cuadrado que z cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Así que esto es muy sencillo de ver, ojo, porque para mostrar que algo no vale, ¿sí? Lo tengo que mostrar con un contraejemplo, ¿sí?
Así que de acá yo lo que sospecho es que esto no vale, ¿sí? Y me doy cuenta entonces que no se cumple la igualdad. Entonces lo vamos a terminar de justificar con un ejemplo. Por ejemplo, entonces si yo hago, por ejemplo, a ver, vamos, lo que tendríamos que tomar es algo que si yo lo sumo y lo elevo al cuadrado, no me da lo mismo que lo elevo al cuadrado y lo sumo. Por ejemplo, si fuera 1 y 1, ¿no? Porque 1 más 1 es 2, al cuadrado es 4, y acá 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1 más 1, que es 2. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿qué pasa si hago f de 0,01 más f de 0,02? Yo para simplificar un poco la tarea, ¿no? F de 0,1 va a dar 0 más 0, 0, y 1 al cuadrado es 1, ¿no? Más, y acá me va a quedar 0 más 0 que es 0, y 2 al cuadrado que es 4. 4, ahí va, 4. Esto me da 0,5. Pero si yo hago f de 0,01 más 0,02 más 0,02, ¿no? Esto sería lo mismo que f de 0,03. Pero si yo hago f de 0,03 me da 0 más 0, 0, y 3 al cuadrado, que es 9. Claramente son distintos, ¿sí? Con lo cual no se está cumpliendo esta condición, y eso ya me garantiza que esto no es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, y de acá es que uno empieza a relacionar el nombre, ¿no? Hay un claro culpable de que esto no sea lineal, ¿sí? O sea, que su comportamiento no sea lineal, que es justamente este cuadrado acá. Entonces estas cosas ya tienen que empezar a alertarnos a nosotros, a decir, bueno, a ver, hay que afinar el ojo y empezar a saber cuándo una transformación es lineal o no, sin necesidad de que uno recurra a la definición. Por supuesto que la definición lo que me hace es garantizarme 100% que la transformación va a ser lineal o no va a ser lineal. Pero cuando yo empiezo a ver cosas sospechosas o cosas raras, ¿sí? Como por ejemplo que una variable está elevada al cuadrado, ya tendría que decir, acá no creo que sea lineal, y justamente es por eso que falla. Por eso justamente es que estaría fallando en este caso. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos más. Vamos al siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo 3. Va a ser f de xy, va a ser x más 1 y menos 1. A ver qué pasa en este caso, ¿sí? Esta es una transformación que se llama traslación, ¿sí? Porque lo que realiza en realidad es que cada uno de los elementos está corrido, ¿no es cierto?, una cierta cantidad de unidades. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si las traslaciones son transformaciones lineales o no, ¿sí? O este ejemplo de traslación es una transformación lineal o no, ¿sí? Bueno, vamos a verificarlo esto. Para eso tendría que repartir sumas. Entonces vamos a empezar a ver si reparte sumas, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver es que, a ver, vamos a tomar, lo voy a hacer directamente. Tomo xy y ab de R2. Y calculo, bueno, vamos a calcular, por un lado, f de xy más AB, o sea, primero sumo y después aplico la transformación. Esto sería f de x más a y más b, ¿sí? Así que esto me da, de acuerdo con la transformación, le sumo 1 a la primera, le resto 1 a la segunda, o sea que esto va a ser x más a más 1, y esto va a ser y más b menos 1. Acá lo que hice fue sumar los vectores, ¿sí? Y acá lo que hice fue aplicar la definición de f, ¿sí? Acá entonces lo que hice fue la suma en R2, ¿no? Y acá lo que hice fue la definición de f. Bueno, vamos a calcular ahora f de xy más f de ab. Si usamos la definición de f, nos va a quedar acá x más 1 y menos 1. Y acá nos va a quedar a más 1, b menos 1. Y si ahora sumamos todo, también la suma es en R2, en este caso
tenemos que la transformación va de un espacio en el mismo espacio. Y en este caso lo que tenemos es que si sumamos vamos a obtener x más a más 2. Ya con esto podemos anticipar lo que pasa, ¿no? Porque justamente lo que está pasando acá es que obtuve x más a más 2 y acá obtuve x más a más 1. Así que es muy fácil que con un ejemplo sencillo se puede ver que esto no es igual. Es decir, que no se cumple, ¿no es cierto?, la primera de las condiciones, así que esta tampoco es una transformación lineal. Bueno, vamos a ir a un caso un poco más extraño, a ver qué pasa. Vamos a considerar, vamos a trabajar con los polinomios de grado menor o igual que 2 y el polinomio nulo y vamos a ir a R. Y f de p va a ser p de 0, o sea, va a ser el término independiente, ¿no es cierto? La imagen de 0. ¿Está bien? O sea, quiero que quede claro el significado de esta transformación, ¿no? O sea, yo estoy diciendo, por ejemplo, que f de x cuadrado más 3 menos x, ¿sí? Me da la imagen de 0, o sea, 3, ¿no? Estaría diciendo que f de x cubo, no, x cubo no, porque no está dentro de este conjunto. Por ejemplo, f de x más 1 es 1, ¿sí? Y así siguiendo. Entonces vamos a ver si esto es una transformación lineal o no. Entonces una manera que nosotros tenemos para mirar esto es tomar un elemento genérico de R sub 2x, ¿no? Entonces si yo tomo, tendríamos que tomar B1 y B2, ¿sí? En R2x, ¿no? Con lo cual, ¿sí? Tendríamos que tomar, por ejemplo, no sé, B1, vamos a suponer que es a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x cuadrado, ¿sí? Y b sub 0, estaba pensando en una notación buena, ¿no? Más b sub 1x más b sub 2 x cuadrado. Estas serían b1 y b2, ¿no? Y lo que tendría que hacer es verificar que la transformación reparte sumas, ¿sí? Vamos a hacerlo acá arriba para no... Bien, borro esta parte. Y lo que vamos a verificar entonces es que la transformación reparte sumas. A ver si es cierto, ¿no? No es que lo estoy afirmando. Bueno, lo sigo por acá arriba, ¿sí? Entonces lo que tendría que verificar es que f de... Entonces tendríamos a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, ¿no? Más b sub 0 más b1x más b sub 2x cuadrado. Esto es lo mismo que sumo los polinomios y me queda f de término independiente con término independiente, o sea, a sub 0 más b sub 0, más lineal con lineal, o sea, a1 más b1x, más a2 más b2x cuadrado. Ahora, f de, ¿sí?, es la imagen reemplazado en 0, o sea que si reemplazo por 0 me da a sub 0 más b sub 0 esto, ¿no? Está claro esto, ¿no? O sea, estrictamente tendríamos que poner esto, ¿no? Pero es obvio que esto se va a ir. Y lo mismo acá, ¿no? A sub 2 más b sub 2 por 0 cuadrado. O sea que me termina dando a sub 0 más b sub 0. Bueno, ahora vamos a calcular. Acá lo que hicimos fue calcular f de la suma. Ahora lo que vamos a calcular, comparo con f de a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más f de b sub 0 más b sub 1x más b sub 2x cuadrado. Bueno, f de a sub 0 me da f de todo esto me da a sub 0, porque si yo reemplazo, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y f de todo esto me da b sub 0. Lo que acabo de verificar es que se cumple
la condición 1. Así que f cumple con la condición 1, ¿sí? Así que la primera condición la cumple. Faltaría ver la segunda. Bueno, para ver la segunda, entonces vamos a tomar b perteneciente a R sub 2x y alfa perteneciente a R. Y a b lo voy a llamar a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Y bueno, vamos a calcular. Calculo f de alfa por todo esto, ¿no? A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Esto va a ser lo mismo que calcular f de alfa a sub 0 más alfa a 1x más alfa a 2x cuadrado, ¿no? Y como sabemos que es reemplazar la x por 0, esto me va a dar alfa por a sub 0. Ahora calculo, voy a compararlo con alfa por f de a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Esto me va a dar alfa por, y f de todo esto me va a dar lo mismo que a sub 0. Y entonces nuevamente me doy cuenta que dan lo mismo. Así que f también cumple con 2. F cumple con la condición 2. Así que f cumple con la primera condición y cumple con la segunda condición. Así que acá tenemos un ejemplo. Esta que está acá es una transformación lineal. ¿Sí? Esta que está acá es una transformación lineal. ¿Sí? Porque cumple con las dos condiciones. Muy bien. Bueno, por ahora vamos a abandonar los ejemplos, ¿sí? Vamos a cerrar esta clase y en la próxima vamos a continuar con algunos conceptos claves de transformaciones lineales.